es infecciones por agentes atípicos. ¿Cuáles son los atípicos? El micoplasma, la clamidia y la legionela. En pediatría generalmente es el micoplasma y la clamidia, ¿no? El micoplasma y la clamidia. Este es extracelular, este es intracelular. Legionela no se ve mucho, es en brotes epidémicos, a veces en adultos sobre todo. Pero también es buena droga como una alternativa a la penicilina para tratar en aquellos pacientes alérgicos a la misma. Entonces, su espectro es más o menos que el de la penicilina, por eso puede suplantar a la penicilina. El problema es que, a pesar de tener ventajas farmacológicas, el uso muy frecuente también produce una resistencia bacteriana más alta y más fácil de aparecer. Entonces hay que saber usarlo. El primer macrólido fue la eritromicina. Si se fijan, esta macrólido se llama por esta macrolactona de 14 miembros. Ahí pueden ver 3, 4, 13, 14 miembros. Unido a la desosamina, que es un azúcar esta, y a la claridosa, que es el otro azúcar. Entonces, en 1952 descubrieron una mezcla de eritromicinas. Eritromicina A, B, C, D, E, F. Era una mezcla prácticamente. La más activa es la A. Si se fijan aquí, el 52 ocurrió eso, con el descubrimiento de la eritromicina, la mezcla de eritromicinas de la A a la F. Bueno, pero cuando salió la eritromicina en esa época seguramente fue un boom, pero al poco tiempo se dieron cuenta de algunas desventajas que tenía. Por ejemplo, su biodisponibilidad oral era bastante pobre, alcanzaba un 25% apenas. La vida media era de 2 a 3 horas, por lo tanto había que dar 4 dosis. Y el metabolismo hepático que sufría hacía que interaccione con otros medicamentos que también se eliminan por la misma vía. Además, cuando se metaboliza la eritromicina, da un metabolito que es tóxico, semejante al motilín, la hormona intestinal que produce hiperperistaltismo, por lo tanto, calambres abdominales, náuseas, vómitos, dolor, todo eso, ¿no? Entonces, esa fue la razón para que desde que apareció se buscara una alternativa menos tóxica, con mayor vida media, y que se pueda biodisponer por vía oral en mayor proporción. Y buscaron con la oleandomicina, no había mucha ventaja, con la esporiamicina tampoco. Descubrieron en forma natural también otros macrólidos, no de 14 miembros, la macrolactona tenía 16 miembros. Y entonces tienen la iosamicina, quitasamicina, espiramicina, midecamicina. Creo que quizás estos tienen una ligera ventaja sobre la eritromicina, pero no es una ventaja tan marcada como para haber suplantado a la eritromicina con uno de estos o con uno de estos. En realidad eso ocurrió cuando a partir de la eritromicina A empezaron a sacar los compuestos semisintéticos de 14 miembros. La roxitromicina, por ejemplo, con una vida media más grande. La diritromicina igual, la fluritromicina, la claritromicina, que es la más usada, ¿no? Con menos metabolismo hepático, vida media el doble que de la eritromicina, y los efectos colaterales no son tan marcados. Y hay otro más, la daversina. En nuestro medio usamos la claritromicina. También de este compuesto de 14 miembros se semisintetizó un macrólido de 15 miembros, o sea, ese anillo de 14 tuvieron que abrirlo y poner ahí un radical nitro. Y así tuvieron una macrolactona de 15 miembros. Y el medicamento se llama citromicina, con varias ventajas. Quizás la biodisponibilidad menor que de la clarito, pero mayor que del eritro. Pero la vida media. Este tiene una vida media de 2 a 3 horas. La clarito tiene de 4 a 5 horas. Y la citromicina tiene hasta 68 horas de vida media.
o sea, no hay dónde perderse, ¿no? Eritro tendrás que dar 4 dosis al día, claritromicina 2 veces al día y acitromicina puedes dar 1 vez al día por su vida media. También se buscaron semisintéticos de 16 miembros, la zoquitamicina, miocamicina. No hemos usado muchos, en realidad usamos esos 3 acá en Bolivia, ¿no? Y eso hay que hablar. Vean, entonces la eritromicina tenía este problema, biodisponibilidad oral pobre, vida media corta, de 2 a 3 horas, por lo tanto 4 dosis al día. Metabolismo hepático, que producía interacción medicamentosa con aquellos medicamentos que se metabolizan también por el hígado, por la misma vía. Y también da metabolitos tóxicos para el tracto gastrointestinal. Entonces lo que buscaron al buscar compuestos semisintéticos era aumentarle aquí un metilo y con eso obtenían a la claritromicina, de ahí su nombre, claritromicina, es por un metilo ahí. Después abrir esta parte, esto lo abren y le ponen un radical nitro, un radical amino. Por lo tanto, este anillo de macrolactona ya no tiene 14, tiene 15 ya porque esto han abierto y han puesto otro. Y con eso consiguieron la citromicina, ¿no? Entonces vean, la claritromicina es una eritromicina con un radical metilo en este carbono 6 junto a un oxígeno. Fue aprobado por la FDA en 1992 con mejor biodisponibilidad oral, vida media más larga, metabolismo hepático menor. La citromicina, en cambio, abrieron esto venía hasta aquí, eso lo abrieron y pusieron otro radical nitro acá. O sea, es una eritromicina con radical nitro y en su macrolactona. El 92 también se lanzó al comercio y la biodisponibilidad oral era mayor que del eritro, aunque es menor que del aclaritro. La vida media, pero es muy prolongada. Y el metabolismo hepático no ocurre con esta droga, por lo tanto no hay interacciones, no hay efectos colaterales. El mecanismo de acción es se unen al 50S ribosómico bloqueando la transpeptidación y la translocación. Inhiben la síntesis de proteína en el paso de elongación de la cadena. Eso no se entiende ahí, pero aquí vamos a entender. Normalmente el ADN de las bacterias es el que compone los genes, ¿no es cierto? Pero como ADN no se puede traducir en aminoácidos. Entonces, este ADN primero tiene que ser transcrito en RNA mensajero. ¿Quién lo hace? La polimerasa. La polimerasa del RNA dependiente del DNA. Y los ribosomas son los encargados de leer cada triplete de ácidos nucleicos que hay aquí. O sea, en este RNA mensajero, el ribosoma en realidad son organelos que están compuestos por 2 fracciones. Ahí lo vamos a ver bien. Una fracción que tiene un coeficiente de sedimentación de 70S y otra fracción pequeña de 30S. Juntos hacen un ribosoma completo con coeficiente de sedimentación de 70S. O sea, unidad Sesbelver significa esto, ¿no? 70 unidad Sesbelver como coeficiente de sedimentación. Y los ribosomas en sus fracciones juegan un papel importante. Estos pequeños, por ejemplo, hacen la lectura de los tripletes. 3 ácidos nucleicos determinan la traducción en un aminoácido. Entonces, aquí se lee, se forma un anticodón y es el 50S el que lo transporta al aminoácido correspondiente, lo transporta, lo transloca al otro lugar y lo une a los otros aminoácidos para formar proteína. Es la función de los ribosomas y eso lo vamos a ir viendo. La translocación es un movimiento que enseguida vamos a ver, el paso del sitio A al sitio P se llama. Y esa es la traducción. Cada triplete da un aminoácido. Y la unión se llama transpeptidación. Por transpeptidación se van uniendo y forman una proteína. Entonces, los genes de la bacteria tienen el objetivo de traducir proteínas. Pero para que eso ocurra hay un paso largo todavía. Tiene que haber una transcripción a RNA mensajero, lectura de este RNA mensajero en sus tripletes de ácidos nucleicos. Cada triplete ocasiona un aminoácido. ¿Quién lo
lo cumple todo eso, bueno, la lectura por el 30S, pero la translocación, la unión de estos aminoácidos lo hace el 50S y se forma una proteína. Si vemos aquí, por ejemplo, se fijan, este es el 30S y produce la lectura de un triplete. Aquí adenina, uracilo y guanina. Se forma un anticodón. ¿Quién forma el anticodón? El 50S ya. Siempre para la guanina es la citosina, para el uracilo es la adenina y para la adenina es el uracilo. Este es el anticodón. Este triplete determina que sea la metionina la que tiene que empezar. Tiene que ser el inicio de la proteína. Y como ven, el RNA de transporte ha traído a la metionina. Y vamos a ver otro triplete. Este triplete codifica para la valina. Y aquí hay una transpeptidación. Aquí hay otra transpeptidación. Y la translocación se llama el paso del sitio A al sitio P. Eso lo vamos a ver. Transpeptidación, la unión de los aminos. Translocación. Translocación. Entonces los macrólidos, ¿dónde actúan? Impiden esta unión e impiden que del sitio A al sitio P se mueva este complejo. Por lo tanto, impiden la síntesis de proteínas. Cuando estamos aprendiendo desde biología, ¿no es cierto?, de la citosina, guanina. Imagínense, en el RNA solo hay 4 ácidos nucleicos: citosina, guanina, tiamina y uracilo. Los 4 determinan la formación, cuando se recombinan, de 20 aminoácidos. Y con 20 aminoácidos formamos proteínas. Eso está ocurriendo hasta que finalmente hay un terminador de cadena y se desprende la proteína. Eso es lo que sucede. Entonces, ¿qué hacen los macrólidos? Impiden la unión de estos dos, la transpeptidación, e impiden también el movimiento, este movimiento, la translocación, para que salte del sitio A al sitio P. Entonces, en el fondo, en nuestro modelo tenemos ahí la transcripción en RNA mensajero. Va a haber la lectura del triplete de ácidos nucleicos, la traducción en un aminoácido de cada triplete, con las respectivas translocación y transpeptidación. Pero los macrólidos primero impiden que haya la translocación, que se muevan del sitio A al sitio P, se unen al 50S ribosómico. Y también impiden que haya la transpeptidación. Por lo tanto, los aminoácidos no se unen y se inhibe la síntesis de proteínas. ¿Verdad? Facilito de entender. No es difícil. Cuando ustedes dan un antibiótico, este se concentra y hace un pico. La concentración máxima llega en pocas horas, depende de la ruta por la que dan. Cuando es por vía endovenosa, en 20 minutos y está en su concentración máxima. Cuando es por vía oral puede tardar 4 o 5 horas a veces. Pero el antibiótico nosotros damos para que suba por encima de esta concentración inhibitoria mínima de la bacteria que queremos tratar. Claro, es el objetivo, pues, de que por lo menos llegue a la concentración inhibitoria mínima y sobrepase esta. Y vean, aquí ha sobrepasado. Cuando dejes de dar el antibiótico, nuevamente se va. ¿Sí? Y aquí prácticamente rebasado. Se supone que el antibiótico actuaría desde este momento hasta este momento, ¿verdad? Eso en teoría. Claro, sí, aquí ha logrado la concentración inhibitoria y empieza a subir por encima de ella. En cambio, aquí ha descendido a la concentración inhibitoria y baja más. En teoría no debería actuar por debajo de esta concentración inhibitoria mínima. Pero no es tan así, porque aquí hemos visto que se ha formado un pico, la concentración máxima. Además, se ha formado un tiempo en que el antibiótico ha permanecido por encima de la concentración inhibitoria mínima. ¿Vean? Todo ese tiempo. Segundo parámetro. Y el tercer parámetro es que el medicamento se ha concentrado en toda esta área bajo esta curva, por encima de la concentración inhibitoria mínima. 3 parámetros para medir qué influyen en la actividad de los antibióticos.
La eritromicina y claritromicina son dependientes del tiempo. Más tiempo permanecen por encima de la concentración, mejor actúan. La citromicina, en cambio, si más se concentra en toda esta área, mejor actúa. Por eso es que hay diferentes modalidades. Unos dependientes del tiempo y otros dependientes de la concentración. E incluso estos tres, los aminoglucósidos, quinolonas, metronidazol, es de la concentración máxima que se logra. El mecanismo de resistencia a la eritromicina es bien sencillo. Es como para todos los antibacterianos. Se produce flujo bacteriano e impermeabilidad. ¿Qué significa flujo bacteriano? Que la bacteria lo deja entrar, pero lo elimina después con bombas sensoras. O impermeabilidad, que no lo deja entrar. No deja que atraviese su membrana citoplasmática o su membrana externa en los gram negativos. Producción de enzimas. Se pueden producir esterasas de eritromicina que hidrolizan a la eritromicina. O el sitio donde se une la eritromicina esté alterado. Totalmente alterado y por lo tanto no se une la eritromicina. Eso lo vamos a entender aquí. Es una membrana. Aquí están los ribosomas. Subunidad 50S, 30S. Aquí hay bombas de flujo que tienen las bacterias. Entonces, las resistencias, porque a veces no puede entrar el macrólido, se ha alterado el poro, o a veces entra, pero inmediatamente se expulsado. Ese mecanismo se llama impermeabilidad y el flujo. Impermeabilidad porque los poros se han vuelto pequeños, no pueden penetrar, o han cambiado la polaridad, se han vuelto de la carga idéntica a la del antibacteriano y rebota, cargas iguales se repelen. En cambio acá ha penetrado bien, pero estas bombas se activan y le empiezan a sacar. Es un mecanismo interesante, impermeabilidad y eflujo se llama. Con los betalactámicos también hemos visto esto. El otro mecanismo es que los macrólidos entran y van a la casa esteras enzimas que los hidrolizan. Entonces, por producción de enzimas, la bacteria puede hacer resistencia a los macrólidos. Y el tercer mecanismo es esto, cambiar esto, este es el sitio donde se une el macrólido. Vean, el macrólido puede penetrar, no hay enzimas, pero ¿qué está pasando? Ha cambiado. Y cuando se ha alterado este sitio, ha mutado, entonces el macrólido no se une y la bacteria se ha hecho resistente por mutación en el sitio receptor. Y hay varios genes, no sé si esto es tan importante, pero para producir flujo. El gen A, por ejemplo, el gen A que produce el flujo de los macrólidos, esa es la abreviación. El gen A en la producción de eflujo para los macrólidos. En el estáfilo es importante en el estrepto del grupo A también el A. En cambio, en el neumococos el gen E. El gen este es más frecuente y confiere resistencia cruzada entre yo diría entre la eritromicina, la claritro que tienen 14 miembros y la citromicina que tiene 15 miembros. Pero no afecta a los que estaban a este lado, ¿recuerdan? Miomicacina, espiramicina, yosamicina, todos estos de 16 miembros. Ahora, se producen esterasas, así como betalactamasas, pero en este caso son esterasas para macrólido. Esto es producido por las enterobacterias sobre todo, por eso son resistentes también a los macrólidos. O también se puede producir en forma inducible o constitutiva enzimas metilasas. Metilasas que metilan ese sitio donde se une el macrólido. Y si está metilado un aminoácido a ese nivel, no se une más el macrólido. Y la resistencia se llama por sitio alterado o por blanco alterado. El gen, por ejemplo, A es importante. ¿Qué significa? Gen A para metilasas que den resistencia a la eritromicina. El gen B que produce metilasas que dan resistencia a la eritromicina, el más frecuente. El gen C también hay. Si nosotros vemos los parámetros ahora de los macrólidos, comparamos los tres que usamos, eritro, acitro y claritromicina, vamos a ver de que la biodisponibilidad es mucho mejor para la claritro, 55%, un intermedio para el acitro y es peor para la eritromicina. Apenas una cuarta parte se logra
disponer en el torrente sanguíneo después de que se da por vía oral, ¿no? La concentración máxima es baja para todas, pero la claritro adquiere concentraciones más altas. El tiempo máximo que se logra esta concentración máxima, para la eritro tarda 3 a 4 horas, para la citro, para la claritro es más rápida, en 2 horas ya se concentra lo máximo. La vida media, vean, 2 a 3 horas, 3 a 5 horas, y es 40 a 68 horas. Y además, la que menos se concentra a ese nivel es la citromicina, a nivel de esa concentración bajo el área. Por eso es que mientras más se concentra, actúa mejor. En cambio, estos dos son más dependientes del tiempo que permanecen por encima de la concentración inhibitoria mínima. La citromicina, ¿por qué es una droga que tiene vida media tan grande? Porque cuando tú tomas acitromicina, toda la citromicina entra a tus células rápidamente así. Entra tan rápido y sale tan lento que apenas empieza a salir. Se concentra dentro de las células y en las horas siguientes sigue saliendo, produciendo concentraciones estables a nivel del plasma y recirculando además hacia otras células. Pues tiene una vida media de 68 horas. Es como una penicilina benzatínica, ¿se acuerdan? Solo que la benzatínica se reabsorbe lentamente del sitio de la inyección. En cambio, estos no. Yo diría que se ocultan dentro de la célula para volver a salir lentamente y siempre ofrecer concentraciones buenas durante 68 horas. Y es tan intracelular la citromicina que comparado, vean, con las quinolonas, con las penicilinas, es enorme la diferencia de la concentración intracelular que se logra con la citromicina. Es una droga que penetra y se queda prácticamente en las células. Entonces nosotros comparamos eritro, claritro y acitro y nos vamos a encontrar con esto que hemos dicho. La biodisponibilidad mejor para la claritro, intermedio para la acitro y baja para la eritromicina. La unión de las proteínas creo que no es tan importante porque no influye mucho en estos antibióticos. La vida media es el problema. 2 horas a 3 horas para el eritro, de 4 a 5 hasta 7 horas para la claritro y de 67 a 68 horas para la acitro. Esto hace que tengamos que dar 4 dosis al día, cada 6 horas eritro. 2 veces al día la claritromicina y una sola vez al día la acitromicina. Los 3 medicamentos penetran bien dentro de los líquidos y los tejidos, en la amígdala, por ejemplo, en el humor acuoso, en el líquido acítico, prostático, en oído, en el seno maxilar, en la bilis, en los leucocitos. Pero más que para el eritro, es mejor la claritro y no hay duda de que la acitro es la que 100 veces más se concentra en células dentro de los tejidos. Entonces, la que mejor penetra siempre va a ser la acitro, más que la claritro y la eritromicina. El metabolismo, decíamos, muy fuerte es hepático para la eritromicina, un poco más débil, pero también hepático para la claritro. Pero la citromicina no tiene un metabolismo hepático. Un segundito les pido. Enseguida. Menos fuerte para la claritro y no hay metabolismo hepático para la citro. ¿Esto en qué influye? En la interacción con medicamentos, en la toxicidad. En cambio, la excreción para los 3 es biliar. Más del 80% del eritro, es mucho más alta para la claritro que la vía renal y para la vía, perdón, un segundito, otra vuelta. Hola. Y aquí que tienen que sacar en conclusión, la penetración es mucho mejor para la citro, la vida media, esto determina el número de dosis que van a dar. Seguramente cuando rotábamos veíamos que les recetábamos acitromicina una vez al día. Además, por pocos días, 3 a 5 días, esto tienen que dar 10 días, 10 días. ¿Por qué solo 3 a 5 días? Porque se concentra tanto en los tejidos que después de que has dejado de dar a los 5 días, a los 3 días,
Sigue saliendo eritromicina por 5 o 7 días más. Dar un tratamiento de 3 a 5 días es como seguir dando eritromicina durante los 10 días. A ver, 2 segunditos de eritromicina. Lo antiguo es la eritromicina. ¿Qué diferencias van a encontrar? Biodisponibilidad es mejor para la citro, ¿verdad? La penetración tisular excelente para la citro. La vida media, no hay duda. El número de dosis más conveniente para la acitromicina. Y el tiempo de tratamiento, lo que les decía, 10 días para la eritromicina, 10 días para la claritromicina. En cambio, para la acitromicina solo es suficiente 3 a 5 días. Por ese mecanismo que tiene de entrarse a las células, salir lentamente y redistribuirse durante varios días. Eso no tienen que olvidarse. Tienen que saber por qué la acitromicina se da tan pocos días. O sea, no es que el paciente en esos 5 días solamente está con medicamento dentro de su organismo, sino después del quinto día, 5 o 7 días más, hay buena cantidad de acitro todavía redistribuyéndose. Los efectos adversos con la eritromicina eran frecuentes. O el efecto del motilín, que es un metabolito, calambres, náuseas, vómitos, inapetencia, interacción medicamentosa por su metabolismo en el hígado, ¿verdad? En cambio, con la acitromicina no. La actividad sobre gram negativos tiene una ventaja. De todos los macrólidos, la única que actúa bien sobre algunos gram negativos es la acitromicina. Para el hemófilus, por ejemplo, buena droga. Para la tifoidea es excelente medicamento. Para la shigella. O sea, hay algunas bacterias gram negativas que sucumben ante la acitromicina. Ahora, el costo es bajo para la eritromicina, pero no creo que sea alto ya en esta época para la claritromicina. ¿Dónde está mi punterito? Aquí está. Y la resistencia, cuando hay resistencia en los gram positivos para eritro, siempre hay que asumir que la resistencia es para todos los macrólidos. Si un estafilococo es resistente a la eritromicina, es resistente a la claritro, a la citro. Si un neum, siempre va a ser resistente. La única diferencia es la actividad con los gram negativos, superior para la citromicina. En laboratorio, la claritromicina llega a ser mejor droga para los gram positivos. Concentraciones más bajas se necesitan que la eritro y la citro. En cambio, para el micoplasma, por ejemplo, sigue siendo de elección la eritromicina, pero ya nadie utiliza por los efectos colaterales y además porque los otros macrólidos, este que se da 3 días nada más, una vez al día, este que se da 2 veces al día, 10 días, son excelentes drogas también para la clamidia, para el micoplasma. Y para la clamidia no hay duda de que la mejor droga es la claritromicina, para las dos clamidias, trachomatis y neumoniae, ¿no? La ventaja de la citro en relación a ellas es su actividad sobre algunos gram negativos. En la actualidad, a los macrólidos se consideran de elección en atípicos, micoplasma, clamidia, legionela. Para la tosferina también es buena droga, para la difteria, bueno, estas cosas ya casi no vemos difteria. Tosferina de vez en cuando se ve en el hospital. Para la eritrasma, esa Corynebacterium minutísimo. Para el Campylobacter jejunus, por ejemplo, cuando produce diarrea, se utiliza eritromicina o claritromicina. Pero es una alternativa también para la penicilina para tratar infección por estreptococos del grupo A, B, C, G. En infecciones por neumococo, en la sífilis, por ejemplo, una alternativa, en los alérgicos, sobre todo la penicilina. En la fiebre reumática, cuando el paciente tiene alergia a la penicilina, tienes que hacer profilaxis, puedes usar eritromicina. En las endocarditis igual, quirúrgica sobre todo, para evitar endocarditis. Las infecciones por estafilococo aureus meticilinas sensibles, buena droga son los macrólidos. Y estos son los efectos secundarios. Acción local, calambre, náuseas, vómitos, diarrea. Esto es por su metabolito. En cambio, la tromboflebitis es cuando se da eritromicina por vía endovenosa. Puede ocurrir eso.
Hay una prolongación del segmento QT con algunos macrólidos, es un efecto secundario importante también. Esto hablábamos de la interacción medicamentosa con los medicamentos que se metabolizan por la vía del CYP3A4, que es una enzima, ¿no es cierto? Si utilizan esa misma enzima, varios medicamentos compiten entre ellos y su vida media se prolonga y se pueden hacer tóxicos en el organismo. Esto que casi ya no hay con los macrólidos. Antes había la eritromicina como estolato. Ahora se utiliza el succinato. El estolato producía hepatitis colestásica, infiltración periportal, daño hepatocelular. Alergia se ve rara vez, fiebre, eosinofilia. A dosis demasiado altas puede producir sordera incluso. El macrólido hay que tener cuidado con eso. Es la eritromicina. En el organismo, en el plasma, se metaboliza no en el plasma, sino en el hígado, se metaboliza a dos metabolitos. La forma es piroquetal y la hemiquetal. Esto se parece al motilín. Este es el que produce los calambres abdominales, o sea, por aumento del peristaltismo. Y si ven los efectos secundarios gastrointestinales, hay para todos los macrólidos, pero es mucho más fuerte para el eritro, la clarito, más débiles para la citromicina. Efecto proasísmico también hay para varios. Un aumento del segmento QT muy fuerte para el eritro, más débil para la claritro y mucho más débil para la citromicina. Esto de la interacción con otros medicamentos que se metabolizan también por la vía de esta enzima CYP3A4 es bastante fuerte para la eritromicina porque se metaboliza por esa vía casi completamente. Menos para la claritro y no se metaboliza la citromicina. Hay intermedios que no usamos siquiera, ¿no? Pero ni siquiera se los han estudiado en este efecto, algunos igual en el metabolismo. Como ven, no es difícil este tema, es un tema bien